¿Cómo vencer al enemigo sin luchar? La idea de considerar a los demás como enemigos no puede ser más que una locura y causa de regresión. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? Generalmente la percepción del enemigo como tal está conformada por estos dos factores. 1. Los prejuicios, que son los juicios que hacemos antes de conocer algo o alguien. 2. Los estereotipos o imágenes mentales simplificadas respecto de algo o de alguien basadas en generalizaciones que alteran la realidad. Desde la más tierna infancia deberíamos aprender que nadie puede hacernos sentir mal con sus ofensas o provocaciones si no las aceptamos. Este aprendizaje requiere conservar la calma frente al peligro, poseer la habilidad de elegir la respuesta más conveniente y al mismo tiempo no conceder a la agresión el poder de alterarte. Ten siempre en cuenta que tu adversario, tu rival, tu enemigo también tiene un trabajo, una familia, amigos, aficiones, problemas, emociones, sentimientos, preferencias, debilidades, prejuicios, pero también cualidades, exactamente igual que tú. Una forma de aproximarse a este enfoque es ver a tu enemigo fuera de la situación de conflicto y visualizarlo cuando se encuentra en escenarios de amor con los suyos, de trabajo, de amistad, de ocio, o en aquellos momentos en que también desea o busca la felicidad de los otros. Además de eso, tratar de conocer y entender mejor sus esperanzas, temores, preocupaciones, aspiraciones, manías. El camino del guerrero nos invita a verlo como una persona que está presa de un error que le lleva a la hostilidad, para tratarlo sin odio ni deseo de daño, en lugar de considerarlo como alguien al que temes, desprecias y deseas anular. También puedes percibirlo como alguien que te quiere mostrar algo de ti que no le gusta. En una situación de conflicto o agresión, pregúntate: ¿qué sentiría yo en su lugar teniendo en cuenta sus miedos y experiencias pasadas? Entonces, ¿cómo debo tratar a mi enemigo? ¿Cómo relacionarme con aquella persona que se declara y se comporta como mi enemigo e intenta hacerme daño? ¿Trato de eliminarle, excluirle, discriminarle, prejuzgarle? Hace más de 2000 años el maestro de Nazaret, buen conocedor de la naturaleza y del comportamiento humano, sabía que la venganza, aunque sea proporcionada al daño recibido, engendra siempre más venganza. Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo que no devolváis mal por mal, sino bien por mal. Amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos se llamarán hijos de Dios. A quien te abofetee la mejilla derecha, ofrécele también la otra. ¿Es fácil cumplir esa propuesta? ¿Es inteligente? ¿Es la mejor solución posible para disipar el conflicto? ¿Cómo puedo sentir aprecio o simpatía por mi enemigo? ¿Cómo puedo sentir aprecio o simpatía por mi enemigo? ¿Cómo puedo amar a quien me ha hecho daño? ¿Cómo puedo ser benevolente con el que quiera arruinar mi vida? ¿Por qué devolver bien por mal? ¿Qué significa realmente ofrecer la otra mejilla ante un conflicto o agresión? ¿Se debe interpretar como una invitación a sufrir una injuria, una ofensa o un golpe sumisamente, sin responder y aguantarse sin hacer nada? La Misná, que es el primer texto escrito de las tradiciones orales judías conocidas como la Torá, señala las indemnizaciones que ha de abonar el causante de un daño o una agresión, tanto accidental como intencionadamente, por el daño, por el dolor, por la curación, por la pérdida de tiempo y por la injuria o menoscabo del honor. En aquella sociedad, el honor ocupaba un lugar preponderante en su sistema de valores sociales. En este código, dar una bofetada se castigaba con una multa equivalente al salario de un año de trabajo, por la injuria, el menoscabo del honor y la humillación que conlleva el gesto hacia el ofendido.
La bofetada entre personas del mismo rango o estatus social era algo grave que no se debía tolerar, pero la humillación era todavía mayor si se daba con el revés de la mano. Suponía más un insulto que una agresión. El antropólogo John Peristiani ha definido el honor como el valor que una persona tiene ante sí misma, pero también ante la sociedad a la que pertenece. Es la estimación de su propia valía, aquello de lo que cree poder enorgullecerse. Cuando alguien de una posición social superior quería humillar a un campesino, un esclavo, una mujer o alguien de inferior estatus, le daba una bofetada en público con el dorso de la mano sobre su mejilla derecha, señalando así quién tenía mayor honor y quién debía someterse a su voluntad. Ante semejante circunstancia, Jesús propone ofrecer la otra mejilla. ¿Con qué fin? ¿Significa esto dejarse abofetear sin límite? En lugar de una reacción dominada por las emociones y sin control, Yoshua mantiene la calma y encuentra la respuesta inteligente, no violenta, y con la que vence al enemigo sin luchar. Al ofrecer la otra mejilla se recibirá un nuevo golpe, sí, pero sobre la mejilla izquierda y con la palma de la mano en lugar del dorso. Aunque se reciba un nuevo daño físico, simbólicamente supone la aceptación por el agresor de la igualdad en el estatus del abofeteado. ¿Crees que hubieras podido llegar a esta solución ofuscado y cargado por la rabia? No, solo alcanzarías a aumentar el círculo de violencia. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, aconseja: pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque así amontonarás brasas de fuego sobre su cabeza. Para los griegos del primer siglo, amontonar brasas de fuego sobre su cabeza significaba mantener vivo el recuerdo del error o del mal que esa persona causó a otra, de modo que tal sensación le indujese al arrepentimiento. En el cristianismo significaba avergonzar al culpable, devolviéndole bien por mal, no para humillarlo en forma de venganza, sino para darle la oportunidad de tomar conciencia de su acción y ayudarle a rectificar, aflorando los buenos sentimientos que toda persona posee. Ser respetuoso y amable con el enemigo es un medio inteligente para hacerle reflexionar, porque cada buena acción como respuesta a su hostilidad son ascuas de fuego que más pronto o más tarde le harán sentir vergüenza de su comportamiento. Los cristianos deben intentar devolver bien por mal, sin preocuparse si tal conducta dará o no buen resultado, alimentando la voluntad de hacer siempre el bien, sin esperar nada a cambio. Ser el blanco de una ofensa o de un ataque no nos obliga per se ni a sentirnos ofendidos, ni a cambiar nuestras creencias y comportamiento, aunque no haya reciprocidad por parte del otro. No obstante, Yoshua también nos enseñó a ser mansos como corderos y astutos como serpientes. Mantengamos la calma para poder y saber encontrar la respuesta inteligente. Aprendamos a poner la otra mejilla. Los que nos empujan a la guerra no van a morir en ella. Comparte.